queridos amigos. Aquí vamos a operar y a simplificar estas expresiones. Para usted resolver estas operaciones algebraicas debe recordar lo que es potencia de una potencia, y debe recordar eso cuando tiene fracciones también, y luego debe recordar algunos conceptos de álgebra que le explicaremos aquí. Entonces la primera parte aquí, cuando tenemos una expresión como esta elevada a una potencia, se eleva al exponente el número que acompaña a la variable o el coeficiente, y también se eleva al exponente la variable con su respectivo exponente, que es 3. Entonces al cuadrado se van a multiplicar los exponentes, y la s, que tiene un exponente 1, se multiplica por 2. Entonces así va a pasar aquí también. Entonces en este caso aquí va a pasar lo siguiente. Aquí haremos lo siguiente, y es, vea, este 2 usted lo eleva al cuadrado, que es el exponente que tiene arriba. 2 al cuadrado son 4. La r, que está al cubo, usted la va a elevar. La toma la r, toma la base, que es r, ¿verdad? Y multiplica los exponentes. Este 3 usted lo multiplica por el 2 que está aquí. 3 por 2 son 6. Entonces viene abajo la s, que no tiene ningún exponente y está siendo afectada también por este cuadrado de arriba. Entonces usted pone la s y le pone el exponente que está afectando lo que es el 2. Este 2, este numerito que está aquí, usted se lo pone a la s. Entonces ahí usted cierra paréntesis, porque eso se va a multiplicar por otra expresión. Es necesario, muy bueno, indicar lo que es los paréntesis. Entonces aquí usted tiene la s sobre la r, todo ello elevado al cubo. Esto es nuevamente potencia, una fracción elevada a una potencia. Como le voy explicando, afecta tanto al numerador como al denominador este exponente que tenemos aquí. Entonces si tenemos una s arriba y tiene un 3 que le está afectando, entonces ponemos ese 3 como exponente aquí. Y debajo la r también le ponemos el 3 r para multiplicar y resolver. Aquí tenemos lo siguiente, es una multiplicación que ya podemos multiplicar porque eso se está expresando normalmente, pero podemos hacer algo aquí, y es que podemos simplificar porque se está multiplicando. Esta r que está a la 6 y esta r a la 3 se pueden simplificar, y esta s que está al cubo y esta s al cuadrado también se pueden simplificar. En ese sentido vamos a decir la literal r con la literal r, se puede copiar la base, que es r, y se restan los exponentes. Al igual también con la s se hace lo mismo y se resuelve. Entonces aquí tenemos lo siguiente. 4, que no tiene un número que se está dividiendo, se pone igual. La r que se está dividiendo entre esta r al cubo, podemos decir, ¿verdad? Como hay un producto tanto del numerador con el denominador y el denominador con el denominador, usted puede hacer lo que es un tipo de simplificación aquí, que de ese 6 usted le quita 3 de aquí, a ese 6 le va a quitar 3. Entonces usted pone la r, no es que usted está cancelando en este caso, sino que usted va a ese 6, por eso solo señale r a la 6 entre r a la 3. Usted copia la r, que es la base, y resta los exponentes. 6 menos 3 es igual a 3. Y la s, que aquí está el cubo y aquí debajo está la 2. Entonces 3 menos 1 es igual a 1. Entonces pues copiamos la s solamente. Y ahí se termina la fracción elaborada de todo esto. Entonces bien, hermanos, miren bien el video, compartan, denle me gusta por favor, y no olvide suscribirse a este canal. Muchas gracias y bendiciones.